Y también tenemos otro tipo de información, y es que esta semana también estábamos hablando acerca de la situación que atraviesa el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amatitlán con una motobomba que está inservible. Ellos necesitan 35,000 quetzales para poder repararla y ponerla en circulación de nueva cuenta, esto en beneficio de la población. Y hablábamos ayer de la falta de recursos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que siempre pues están allí en apresto para poder ayudar a los guatemaltecos ante las emergencias. Y vamos a hablar ahora del Cuerpo de Bomberos Municipales departamentales de Zumpango, que vea lo que ha pasado con estas personas. Lamentablemente ellos se dirigían a una llamada que al parecer al principio pues era verdadera, sin embargo después se constató que era una llamada falsa, y a su momento de retornar a la sede de los bomberos pues se percataron que los estaban siguiendo, los asaltaron y les robaron el equipo que llevaban en esta ambulancia. Lamentable, porque como tú mencionas, durante esta semana hemos estado dando seguimiento a esta información. Las diferentes unidades, las diferentes sedes de bomberos municipales, bomberos voluntarios, bomberos municipales departamentales, trabajan y laboran diariamente para estar siempre en apresto a la población guatemalteca ante cualquier emergencia. Los primeros son ellos en llegar, pero ellos trabajan a veces con los recursos muy escasos. Tienen donaciones que provienen de otros países. Justamente el equipo no lo compran nuevo, sino que son donaciones que ellos utilizan. Y el equipo poco a poco lo han ido obteniendo, y vea usted qué es lo preocupante. A pesar de la ayuda que ellos siempre representan, y por supuesto siempre están a primera mano, a primera hora atendiendo llamadas. No solo el tema de las llamadas falsas, que hacen que ellos inviertan recursos, tiempo en emergencias que no son realidades, que no son verdaderas, sino además de esto sumarle que se coordina una falsa alarma para que lleguen hasta este lugar en una zona rural de Guatemala, de Zacatepec, que es este departamento, y les roban justamente su equipo, el equipo de ambulancia, todo lo que utilizan para llegar al rescate y la atención preliminar y prehospitalaria de los afectados. Esto sucedió ayer y le estamos dando seguimiento porque no logramos creer lo que está pasando. Al retornar, fueron objeto de asalto de esta unidad. Le sustrajeron equipo de suma utilidad para atención de emergencias e incendios forestales que hoy se están acrecentando por el tema del calor intenso en Guatemala. Claudia, más de 360 incidentes, 20 diarios ya están dando a conocer las autoridades, y le robaron absolutamente todo. Así que qué terrible que estemos dando esta información. Y por si fuera poco, también los agredieron físicamente. Así que por medio de esta nota hacemos el llamado a la población, a la conciencia de no realizar llamadas falsas. En esta oportunidad pues nos queda claro que al parecer fue una llamada bastante planificada para poder robar todo el equipo que ellos llevaban. Ahí se encuentran ellos sentados, consternados y bastante tristes y decepcionados por lo que pasó. Nos comunicamos con Rosemary Ávila, quien tiene más detalles acerca de esta noticia realmente triste, preocupante, que nos consterna a todos. Adelante, Rosemary. Mientras ciertos cuerpos de socorro piden ayuda para comprar equipo, hay otros que sí lo tienen, sin embargo han sido víctimas de los delincuentes. Es el caso de bomberos municipales departamentales de Zumpango, Zacatepeques, quienes el lunes fueron víctimas de una banda delictiva, la cual les robó parte fundamental de su equipo de rescate. Por este lado tenemos 2 hachas y una motosierra, parte del equipo que les fue robado. Pero en el caso de esta motosierra precisamente es uno de los equipos pues con más valor, y hay que mencionar que el costo es de aproximadamente 6,000 quetzales más las hachas que les fueron robadas por este grupo de delincuentes, quienes les salieron al paso y sin mediar palabra les arrebataron sus pertenencias y los intimidaron incluso con armas de fuego cuando ellos se dirigían a atender una emergencia. Aparentemente un árbol había caído sobre una vivienda, pero todo se trataba de una llamada falsa, lo que estos delincuentes aprovecharían para realizar sus fechorías. Son de Zumpango, Zacatepeques. Ellos fueron alertados a través de una llamada sobre una supuesta emergencia en una comunidad. Ellos, con el afán de poder apoyar, se dirigieron al lugar de forma inmediata en una unidad de rescate, debido a que se reportaba que un árbol había caído sobre una vivienda. Lamentablemente al llegar al lugar pues se pudo constatar de que se trataba de una falsa alarma.
al entrevistar a vecinos, ellos indicaron que en ningún momento habían solicitado una ambulancia, que no había ninguna emergencia en el lugar, por lo cual pues el personal procedió a retornar. Al momento de retornar en el trayecto del camino, pues lamentablemente fueron interceptados por personas desconocidas quienes de forma intimidatoria pues les indicaron de que bajaran de la unidad, ¿verdad? Ellos pues se bajaron de la unidad y posteriormente pues los delincuentes sustrajeron equipo que ellos llevaban para atender la emergencia, aparte también pues de agredirlos físicamente. Y en este caso estos hombres también iban armados, eran varios. Sí, según el relato del personal, sí, eran alrededor de 6 personas que se encontraban armadas y que les salieron al paso obligándolos a detener la marcha. En este caso, pues podría comentarnos un poco sobre el equipo que fue robado. Bueno, parte del equipo que fue sustraído en la unidad que circulaba en ese momento en ese sector es como una motosierra, como la que ustedes ven por acá. Es una motosierra que se utiliza comúnmente en la atención de ese tipo de emergencias, en la caída de árboles, incluso en los incendios forestales, ¿verdad? También las hachas, que también son parte del equipo que utilizan los bomberos, es parte de la herramienta manual que se utiliza para poder, por ejemplo, en este caso, cuando se nos informa de caída de árboles o como la emergencia que ellos supuestamente iban a cubrir, pues es parte de la herramienta que ellos utilizan. Aparte de ello, pues también fueron sustraídos guantes de cuero de protección, que son guantes especiales para poder proteger al bombero en caso de que tenga que ingresar a una vivienda en llamas o en la atención de los incendios forestales que ahora pues están bastante activos en el país. Y en este caso, digamos, algún daño a la unidad de rescate que ellos llevaban. Bueno, afortunadamente pues la unidad no sufrió daños en su estructura. Estas personas, los delincuentes, pues únicamente sustrajeron parte del equipo que ellos llevaban en la unidad, intimidándolos y amenazándolos, y posteriormente pues les indicaron de que no voltearan a ver, en lo que ellos se retiraban del lugar. ¿Disparos al aire? Sí, de hecho ellos indican que al momento en que ellos circulaban y trataron de retroceder con la unidad, uno de los delincuentes realizó disparos al aire para intimidarlos y para obligarlos a detener la marcha. Si ellos no hubieran detenido la marcha, pues nosotros suponemos de que ellos hubieran disparado en contra de los elementos, y pues las cosas materiales pues afortunadamente se reponen, ¿verdad? Tal vez no tanto es el valor del equipo, sino lo importante que es y lo útil que resulta hacer contar con estas herramientas para poder trabajar y poder atender de una forma efectiva las emergencias, y al final pues es un daño no solo a la institución, sino también afecta directamente a la población guatemalteca, que es a la que nosotros atendemos en cualquier tipo de emergencia que sea en el país. Y efectivamente, y hablando de la utilidad que tiene este tipo de equipo, el costo, ¿cuál era? Bueno, solo en la motosierra estamos hablando de alrededor de 6.500 quetzales. Son equipos bastante costosos. Aparte de ellos, pues las hachas también son herramientas especiales, los guantes. Nosotros calculamos que las pérdidas pueden superar los 10.000 quetzales, ¿verdad? Pero es una situación que pues se estará corroborando, y pues se verá la forma en que se pueda recuperar el equipo. Pues nosotros apelamos a la conciencia de los guatemaltecos, que si alguno ve o escucha que están vendiendo equipo similar al que ustedes están viendo, pues que nos lo hagan saber para que nosotros podamos recuperar la herramienta, que, como le vuelvo a repetir, no es tanto el valor que tiene, sino la utilidad y lo importante que resulta tener la herramienta adecuada para poder brindar o poder atender de una forma efectiva cualquier emergencia. Y en este caso hay que tomar en cuenta que los cuerpos de socorro se dirigen a lugares peligrosos, a zonas rojas. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de medidas ahora debido a esta situación? Bueno, es una situación bastante complicada. Lo que sucede o lo que puede suceder es que, por ejemplo, en estas comunidades pues ya se limite un poquito el servicio, en el sentido de que pues se tenga que corroborar ya la llamada varias veces, o se solicita a las personas que puedan acercarse a algún lugar que sea un poquito más concurrido, más poblado, para poder atender su emergencia.
Obviamente el servicio nosotros no lo vamos a dejar de prestar porque obviamente pues son vidas humanas las que están en juego, ¿verdad? Y nuestra patriología es disciplina, honor, lealtad y abnegación, y pues esto no nos tiene que limitar. Lo que sí es que nuestros elementos tomarán sus precauciones correspondientes, ¿verdad? Y pues esperemos que no vuelva a suceder una situación de estas, porque al final, como le digo, quien sale afectada es la población, aparte de nosotros como institución, aparte del daño físico que sufren nuestros elementos, pues también la población es la que sale severamente afectada, porque al momento en que una unidad ya no esté en condiciones, pues una persona no puede ser trasladada, una emergencia no puede ser atendida, ¿verdad? Al no contar con las herramientas necesarias o el equipo básico para poder atender una emergencia, pues también mucho amor y mucho corazón de servicio podemos tener, pero si no tenemos los insumos, si no tenemos el equipo y la herramienta necesaria, pues no podemos hacer mayor cosa para brindar un buen servicio. Bueno, muchas gracias, Cecilio. Pues como ya vemos por este lado, estas son las hachas, el tipo de hacha que fue hurtado ayer, que fue robado a través de este asalto, y esta motosierra que, como bien lo mencionaba, con un costo de miles de quetzales, y es una pérdida. La utilidad ya la mencionábamos también, que tiene para las personas cuando son víctimas de alguna emergencia, algún accidente. Y en este caso hablábamos también de una llamada que se había hecho, una llamada falsa. ¿Podría ser que los mismos delincuentes la hayan hecho? Sí, probablemente pues ellos pudieron haber llamado, ¿verdad? Y posteriormente interceptado la unidad. Esto es algo muy importante porque las llamadas falsas se siguen realizando y nos preocupa de sobremanera porque es un gasto de recursos. Aparte de ellos, pues con el afán de atender la emergencia de una forma rápida, el personal expone su vida muchas veces, ¿verdad? Y nosotros pues volvemos a hacer el llamado de conciencia para que no se realizan falsas llamadas, ¿verdad? Falsas, porque por atender, por ejemplo, en este caso una emergencia falsa, dejamos de atender una emergencia real, o una unidad se tarda más tiempo para llegar a una emergencia. Y recordemos que al menos en este tipo de situaciones, pues los segundos son vitales para nosotros para poder salvaguardar la vida de cualquier guatemalteco. Bueno, muchas gracias, Cecilio. Pues es parte de lo que viven diariamente los cuerpos de socorro, el riesgo, el peligro a cada lugar al que ellos se dirigen para salvar la vida de los guatemaltecos. Muchos necesitan equipo y otros que lo tienen, pues son víctimas de la delincuencia en el país. Así que con esta información yo regreso al set principal. Sin palabras, realmente consterna lo que está compartiéndonos Rosemary Ávila y también Cecilio Chacaj del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales. Varios temas que hay que recalcar, resaltar, que sucedieron ayer en la tarde. Cada unidad enviada consume combustible, consume recursos, y hay una emergencia real que se deja de atender por estas llamadas falsas. Pero dejemos de lado la llamada falsa. Lo que habían planificado estas personas inconscientes, asaltar a los que sirven a Guatemala. La afección va en contra no solo de la institución departamental, sino también en contra de la población. ¿Vio usted el terreno al cual ellos llegaron? Es una zona rural muy alejada. Esto hace que consuman sus recursos que son escasos en la mayoría de estos casos. Amigo televidente, les han robado aproximadamente 10,000 quetzales. Se quedan prácticamente sin nada las unidades. Ellos con crisis nerviosa, también afectados por la violencia. La violencia está pues extralimitándose. Ya no están respetando ni siquiera los elementos de socorro que atienden emergencias. Incendios forestales no podrán ser atendidos porque no hay motosierra. Simple y sencillamente no hay hachas. 10,000 quetzales se les han robado, y este equipo ellos lo obtienen en muchas ocasiones, Claudia, por donación. Ni siquiera lo adquieren de primera mano o utilizando lo nuevo, sino que son equipos que son donados por instituciones extranjeras y simplemente se los roban. Así está pasando en Guatemala la situación. Qué mal este tipo de noticias, el poder saber que Guatemala está atravesando esta crisis, no solamente en temas de la Policía Nacional Civil, sino en otras instituciones también, como lo es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Municipales Departamentales, y en fin, estos cuerpos de socorro que son tan importantes para nuestro país, y sin estas personas también pues no podríamos rescatar la vida, no se podría rescatar la vida de muchas personas, muchos niños que en algunas oportunidades están en situación de peligro.